Hola, soy Soledad Coliazo, eh, soy doctora en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires y les voy a presentar este trabajo que hicimos junto con las doctoras Mariana Barucani y Matilde Rusticucci titulado Influencia de los déficits de precipitación sobre los extremos cálidos de la temperatura máxima en Argentina. La presentación va a estar organizada en una introducción, datos, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Bueno, los antecedentes. Tanto para el pronóstico estacional como para las proyecciones climáticas se ha encontrado que las condiciones de humedad del suelo son un factor muy importante, ya que brindan predictibilidad debido a su capacidad de almacenar calor y humedad. Además encontramos que explican parcialmente el hecho de que los extremos cálidos aumentan más rápidamente que los valores medios. En mi tesis doctoral encontré que las condiciones secas del suelo favorecen la ocurrencia de extremos cálidos de la temperatura máxima y una disminución de los extremos fríos en Argentina al norte de 40 grados sur. En la figura se muestra el porcentaje de estaciones que tuvieron correlaciones significativas entre los extremos cálidos de la máxima y las condiciones secas. Entonces podemos ver que a lo largo de todos los trimestres encontramos muchas estaciones con correlaciones significativas. Bueno, ahora vamos a establecer un poco cuál es la relación entre la precipitación y la temperatura. Ante el déficit de precipitación vamos a tener una reducción de la humedad del suelo y por lo tanto una disminución de la evapotranspiración y flujo de calor latente. Para mantener el balance de energía se deberán incrementar los flujos de calor sensible y por lo tanto debe haber un incremento de la temperatura. Esta relación es principalmente importante durante las horas del día, que es donde tenemos más energía disponible para realizar estos procesos. Por lo tanto, los objetivos de este trabajo son analizar en profundidad la relación entre la humedad del suelo y la ocurrencia de extremos cálidos de la temperatura máxima de verano, ¿sí?, en Argentina, y también analizar la sensibilidad de los días cálidos a la ocurrencia conjunta de sequías y eventos de bloqueo para el periodo 70-2015. Datos. Se utilizaron datos diarios de la temperatura máxima de verano, es decir, diciembre, enero, febrero, y de la precipitación observados para 83 estaciones meteorológicas de Argentina al norte de 40 grados sur en el periodo 70-2015, provistos por el INTA y el Servicio Meteorológico. En la figura se muestra la ubicación de las estaciones, en rosa las del servicio y en celeste las del INTA. Luego, a partir de los datos de la temperatura máxima diaria, se calculó el índice de extremo TX90, conocido como días cálidos, que es el porcentaje de días en el mes con temperaturas máximas que superan el percentil 90, cuyas unidades es porcentaje de días. Luego, utilizando los datos de precipitación, calculamos el índice de precipitación estandarizada, SPI por sus siglas en inglés. El SPI es el número de desviaciones estándares de la precipitación acumulada respecto del valor climatológico. El SPI fue estimado para distintos periodos de acumulación. Nosotros consideramos el de 1, 3, 6, 9 y 12 meses. Los valores negativos del SPI van a estar asociados a condiciones de sequía y los valores positivos a condiciones de humedad del suelo. Bueno, además de calcular el SPI para cada una de las estaciones, calculamos la primera componente principal del SPI, de modo de tener una única serie temporal que fuera representativa de una buena parte de la varianza. En la figura se muestra la correlación entre el SPI original de cada estación con la primera componente principal para los distintos periodos de acumulación. Entonces podemos ver correlaciones positivas y significativas fundamentalmente hacia el centro y este del país, es decir, que la componente principal va a estar representando fundamentalmente a lo que pasa en el SPI de esa región, que justamente es la que presenta los mayores acumulados anuales de precipitación en el país. Luego calculamos el índice de bloqueo en 70 grados oeste. El bloqueo atmosférico ocurre cuando la progresión normal de los sistemas sinápticos se obstruye y los sistemas tienden a permanecer estacionarios. Esto puede dar lugar a la ocurrencia de extremos.
Entonces, para calcular este índice utilizamos datos del viento zonal en 500 hectopascales en las latitudes 30, 45 y 60 grados sur del reanálisis 1 del ENSEP. En la figura se muestra una ocurrencia de bloqueo para el verano con las anomalías de altura geopotencial en 500 hectopascales. ¿Sí? Podemos ver anomalías anticiclónicas en la Patagonia y hacia el norte del país encontramos anomalías ciclónicas. Metodología. Bueno, se utilizó la regresión cuantílica para estimar la relación entre un conjunto de variables predictoras y el percentil específico de la variable respuesta. Esta metodología nos permite evaluar la influencia de una variable sobre la cola de la distribución de la otra. Entonces lo que hicimos fue filtrar primero las tendencias de todas las series de los índices que definimos antes, y luego se estimó la regresión cuantílica para el percentil 90 entre TX90 de verano y los SPI de cada estación y sus componentes principales. Y se testeó la significancia estadística utilizando el método de bootstrapping. A modo de ejemplo, se muestra para la estación de Córdoba Observatorio. En el eje Y tenemos entonces los días cálidos de verano y en el eje X el índice SPI 9. Entonces podemos ver que a medida que nos movemos hacia condiciones más húmedas, tenemos una menor variabilidad de TX90, ¿sí? Y en general no se observan valores elevados de este índice. Mientras que si nos movemos hacia condiciones secas, tenemos una mayor variabilidad y observamos que cuando estamos en condiciones secas pueden llegar a ocurrir una gran cantidad de extremos cálidos de la temperatura máxima. Esto nos da como resultado una pendiente negativa del percentil 90, que en este caso va a ser significativa. Luego también se analizaron cambios en la distribución de los extremos cálidos de la máxima entre condiciones secas y condiciones húmedas. Para definir cuándo está seco o húmedo, utilizamos las componentes principales del SPI, que son, como dije antes, fuertemente representativas de lo que pasa en centro y este de Argentina, que es la región con mayores acumulados anuales de precipitación. Por último, calculamos la sensibilidad de los extremos cálidos a la ocurrencia conjunta de sequías y eventos de bloqueo a través de regresiones lineales. Bueno, resultados, vamos a hablar un poco primero de las pendientes para el percentil 90 cuando realizamos la regresión cuantílica entre los días cálidos y las condiciones de humedad del suelo, tanto con el SPI como las componentes principales. Entonces podemos ver para los distintos periodos de acumulación las pendientes, ¿sí? Lo que veíamos antes para Córdoba Observatorio, ¿sí? Pero realizado para todas las estaciones, entonces podemos ver en los mapas la pendiente, ¿sí? En el caso de un mes, para el SPI de un mes, tenemos marcado también en la figura distintas regiones que las vamos a utilizar más adelante. Para el SPI podemos ver que encontramos pendientes negativas y significativas que suelen estar bastante dispersas. El resultado más interesante lo encontramos para la primera componente principal del SPI, para 9 y 12 meses, donde encontramos varias estaciones con pendientes negativas significativas, es decir, que sequías prolongadas, porque estamos ya en los periodos de acumulación más largos, y generalizadas en el centro y este del país, van a incrementar la frecuencia de ocurrencia de extremos cálidos de la temperatura máxima, fundamentalmente en el centro y sudeste de mi región de estudio, es decir, la provincia de Buenos Aires y sur del litoral. Luego analizamos los cambios en la distribución de los días cálidos de verano. ¿Sí? A modo de ejemplo, muestro para la región central y el sur del litoral. Entonces podemos ver cómo varía la distribución de TX90 para los años húmedos, ¿sí? Que están en azul. Vemos que la distribución tiende a ser más estrecha, más desplazada hacia la izquierda, es decir, tenemos menores valores de TX90. Mientras que para los años secos, ¿sí? En rosa, vemos que la distribución es más ancha y está desplazada hacia los mayores valores de TX90.
Entonces, encontramos que la cola derecha de la distribución de TX90 va a estar fuertemente influenciada por los déficits de precipitación. Por último, analizamos la sensibilidad de los días cálidos a la ocurrencia conjunta de sequías y bloqueos. Entonces, en las figuras se muestra en el eje Y el TX90 de verano y en el eje X el índice de bloqueo en 70 grados oeste. Entonces, podemos ver en marrón los años secos y en verde los años húmedos. Para clasificarlos se consideró la componente principal del SPI 6 para las regiones NEA, NOA y Cuyo, y para el resto de las regiones se consideró la primera componente principal del SPI 9. Podemos ver que en todas las regiones encontramos pendientes negativas y significativas en las condiciones secas, ¿sí? Es decir, que una mayor ocurrencia de bloqueos va a tender a inhibir la ocurrencia de extremos cálidos de la máxima, a pesar de estar en condiciones previas secas prolongadas, ¿sí? En el caso de las condiciones húmedas no encontramos una relación. Entonces, para resumir un poco y discutir los resultados, encontramos que en Quesada et al. 2012 encontró resultados similares y afirmaban que la temperatura máxima es sensible a la circulación atmosférica fundamentalmente durante déficits prolongados de precipitación, ¿sí? Y observaron que en condiciones secas los suelos tienden a desarrollar un feedback positivo que favorece a la ocurrencia de extremos de temperatura. Mientras que si hay condiciones nubladas, este feedback va a estar debilitado. En relación a esto, encontramos que Alessandro 2014 mostró que los eventos de bloqueo en 70 grados oeste tienden a favorecer las condiciones nubladas sobre mi región de estudio y el incremento de las precipitaciones debido a esas anomalías ciclónicas que habíamos observado. ¿Sí? Entonces, para resumir un poco los resultados, tenemos que si tenemos sequías prolongadas, pero en el mes previo ocurren un gran número de bloqueos que favorecen a la nubosidad y un incremento de la precipitación, la ocurrencia de extremos cálidos de la máxima va a tender a disminuir, se va a ver la retroalimentación sobre la atmósfera se va a ver inhibida. Por otro lado, si tenemos una sequía prolongada y no ocurren eventos de bloqueo, entonces vamos a tener una mayor ocurrencia de extremos cálidos de la máxima, ya que la retroalimentación sobre la atmósfera se ve amplificada. Bueno, para finalizar las conclusiones, el objetivo de este trabajo fue analizar en profundidad las relaciones entre los extremos cálidos de la máxima y las condiciones de humedad del suelo para el verano en Argentina. Encontramos que sequías prolongadas y especialmente extensas tienden a favorecer la mayor ocurrencia de extremos cálidos de la máxima, principalmente hacia el sudeste de la región de estudio. También encontramos que la frecuencia de días cálidos se asocia con los eventos de bloqueo fundamentalmente en años secos y no en los años húmedos. Si tenemos entonces una sequía prolongada y ocurren eventos de bloqueo que pueden favorecer a la nubosidad y a las lluvias, la retroalimentación sobre la atmósfera se va a ver parcialmente debilitada debido a esta ocurrencia de bloqueo. Mientras que si no ocurren bloqueos y además tenemos sequías prolongadas, va a haber una alta ocurrencia de extremos cálidos de la máxima. Estos resultados son de utilidad para mejorar la predictibilidad de los días cálidos de verano, teniendo en cuenta este efecto conjunto entre las sequías y los bloqueos. Muchas gracias, les dejo mi mail para cualquier contacto.